el día de hoy. Bueno, vamos a hablar dentro de la comunicación hay dos tipos de personalidad. Y en esos dos tipos de personalidad están los que son pasivos y el que es agresivo. Entonces, en el caso de la persona pasiva, con la persona pasiva lo que tú vas a encontrar es la persona que no se expresa, la persona que no dice mayor cosa. Y ese es el tipo de personalidad en la comunicación, ¿no? No se expresa, no dice mayor cosa y pues simplemente se queda como si no le hubieran dicho absolutamente nada. Y el otro tipo de personalidad que tenemos es el agresivo, que por el contrario es ese tipo de persona que dice las cosas de la manera menos apropiada y pues por supuesto también es como el otro extremo, ¿no? Y pues bueno, para tener una comunicación asertiva tenemos que tener como ese equilibrio y ese equilibrio está entre ser pasivo y ser agresivo. ¿Por qué? Para ser asertivos no necesariamente tenemos que ser así delicadísimos, o sea, como que no digo lo que se debe decir, sino por el contrario, hay que decir lo que se debe decir de la mejor manera. Y pues eso básicamente es la comunicación asertiva, decir las cosas de la mejor manera. Y pues la comunicación asertiva es la expresión directa y adecuada que busca el diálogo y la amistad. Eso es la comunicación asertiva. Yo creo que para muchos de nosotros, y bueno, yo me incluyo porque tengo varias situaciones donde de pronto a veces no sé decir las cosas de la mejor manera, de pronto le pongo un tono, o sea, le vamos haciendo cosas a la comunicación donde realmente pues sí nos afecta y a veces se da para malos entendidos. Entonces, dentro de esta parte, a mí me gustó muchísimo darme cuenta de muchas cosas mientras preparaba incluso la capacitación. Y pues también entender, como les hablaba al principio, del tema de las creencias. Una de las técnicas de comunicación es chequear cuáles son esas creencias. A veces nosotros nos comunicamos desde eso que pensamos. ¿Por qué razón lo digo? Nos comunicamos a veces desde la forma en la que creemos que debe ser, o también nos comunicamos desde la forma en la que creemos que puede la otra persona asumir lo que yo le estoy diciendo. Entonces, normalmente, a partir de las creencias, hay personas que, por ejemplo, creen que deben decir las cosas de forma muy brusca, en tono alto, de pronto como muy serios, ¿sí? Como muy bravos, porque sienten que si no, no van a ser escuchados. Entonces, esa parte ahí de la creencia, y pues por supuesto aquí solamente vamos a hablar de dos detalles puntuales, pero hay muchas creencias en torno a la comunicación que afectan lo que nosotros decimos. Y por eso también hacemos supuestos. Y la otra parte que es la de la persona que siente miedo de hablar. Así como lo miramos en las personalidades, esa persona que siente miedo de hablar, que siente miedo de expresarse, porque cree que las otras personas la van a poder agredir o las otras personas la van a poder, pues, no tomar en cuenta. Entonces, están esos dos polos, están esa parte de los dos polos opuestos. Y aquí en este caso, Tata, espérate un segundito. Aquí en este caso, lo importante es darme cuenta desde qué creencias yo estoy comunicándome con las personas. Porque sí es muy interesante cómo nosotros podemos llegar a un equilibrio donde podemos expresarnos de forma, pues, de la mejor manera, con la mejor sonrisa, en el momento que nos tenemos que poner serios, hacerlo, pero no necesariamente tenemos que gritar ni utilizar términos ofensivos hacia alguien, sino buscar ese equilibrio. No gritar, pero tampoco no digo porque tengo miedo, ¿sí? Trabajar esa parte, mirarlo, si desde tu comunicación estás trabajando, estás hablando así, si desde la forma de expresarte con las personas estás hablando de esa manera, entonces es muy importante que tú cheques, esa es una técnica que debes chequear para ver desde dónde estás hablando. Si hablas desde tu miedo o desde lo que quieres que suceda, desde lo que quieres que realmente te pase después de haber dicho lo que necesitas decir, expresar.
Y entonces viene la segunda parte. En esa segunda parte, hay cuatro formas que acaban con la comunicación y lo voy a poner en letras A, B, C y D. Esas cuatro formas son muy agresivas y por supuesto hay que chequear en qué momento estamos cayendo en cualquiera de esas cuatro formas. ¿Por qué? Porque cuando caemos en cualquiera de ellas estamos generando una comunicación bastante violenta. Como estaba ahí el muñequito, ahorita vamos a mirarlo, lo del tema del video, esa parte de la comunicación donde estamos desde nuestra necesidad. Entonces, primero, trabajamos desde culpar y criticar a la persona, o sea, hablamos con las personas desde culparlas y criticarlas. Entonces les decimos, haz de cuenta como que hacemos sentir al otro que por culpa de él, a mí me pasó algo. Entonces, por tu culpa, tú me dijiste esto, me dijiste lo otro, y por tu culpa, yo no tengo este resultado. O también comienzas a criticar la forma de expresarse de la otra persona. Y cuando haces eso, pues por supuesto la comunicación comienza a chocar muchísimo. En esta parte es como que estás atacando lo que la persona dice, ¿sí? Y además le estás criticando, le estás diciendo, es que no me parece la forma en la que tú hablas, por ejemplo, o no me pareció como hiciste tal cosa, ¿sí? Me pareció que fue muy fuerte, que fuiste agresivo o que fuiste agresiva. Desde ahí, desde esa crítica que es bastante fuerte, la persona se pone hacia la defensiva. Lo interesante de todo esto es que hay un antídoto. Y el antídoto es hablar de las acciones que la persona, de lo que la persona sí hace bien, ¿sí? Y describir cuál es ese impacto positivo de lo que sí hace bien la persona. ¿Sí? Entonces, al hablar de algo, al haberse expresado y al haber dicho, no sé, se me ocurre poner el ejemplo de cuando le dijo a alguien acerca de un tema puntual, de no me parece que hubieras hecho las cosas así. En cambio, si tú hablas de las acciones que hizo la persona y le dices, desde lo que hiciste, me di cuenta que tu intención era tal. Sin embargo, yo sentí tal cosa. ¿Sí? Describes el impacto que generó en la gente. Describí me doy cuenta, perdón, que podrías haberlo dicho sutilmente, que pudiste utilizar otra palabra. Entonces, el antídoto es hablar de la acción que la persona sí hizo, sí ejecutó, y el impacto positivo que pudo haber causado si hubiese dicho una palabra diferente. Entonces, eso baja un poco como el impacto hacia los demás, ¿no? Eso baja un poco como el impacto hacia el no quiero escucharte, porque literalmente cuando nos pasa eso y criticamos al otro, no nos quiere volver a escuchar. Y pues de ahí sigue la parte de la defensiva. Entonces, es cuando la persona se pone como una víctima, ¿sí? Se pone como víctima, ahí no está en lugar de víctima, sino se pone como víctima. ¿Y cómo es ponerse como víctima? Lo que pasa es que cuando tú me hablas tan duro, yo no me siento bien, a mí no me gusta, además es que tú siempre estás hablándome feo, ¿sí? Cuando hablamos así, desde la defensiva, desde yo me siento agredida siempre que me estás hablando, o, o por ejemplo, es que yo sí hice tal cosa, cuando tú le mandas a tu hijo o a alguien le pides un favor y después le dice, oye, pero es que no haces las cosas que yo te pido. Y resulta que sí las hizo, pero no las hizo de la manera que tú querías que las hiciera. Entonces la persona, ¿qué es lo que hace? Se defiende. Yo sí lo hice, pero tú no me explicaste bien y yo siempre me pasa esto, cuando hago algo contigo, resulta que me sale mal. Se pone en el lugar de la víctima. Y pues por supuesto el antídoto es aceptar la responsabilidad de lo que ha sucedido. Cuando, por ejemplo, sí hizo algo, pero lo hizo mal, no lo hizo de la mejor manera, ok, acepto mi responsabilidad, sí me equivoqué, está bien, me equivoqué en esta parte, sí hice lo que me dijiste, de pronto no te hablé, no te pregunté,
¿sí? Entonces, cuando en vez de ponernos a la defensiva de que yo sí estoy ahí, es más bien, ok, mi responsabilidad es esta porque no pregunté, no repetí cuál era la orden o lo que necesitabas que yo hiciera. Y bueno, viene la otra parte también. Cuando nos comunicamos con las personas con desdén o con ironía. Imagínate esta parte. Cuando, cuando por ejemplo, bueno, se dice vulgarmente la sátira, cuando echamos sátiras. Entonces, cuando hablamos de esa, con las personas, cuando le hablamos a las personas, perdón, desde, es que como usted cree que se las sabe todas, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de esa manera, es que usted cree que se las sabe todas, es que eh, usted, por ejemplo, es el que figura más o es la que figura más y se las cree todo, pues cuando hablamos con las personas de esa forma, por supuesto, no vamos a tener ningún resultado con una persona. No vamos a tener no vamos a conseguir el objetivo y es poder compartir de pronto un escenario. Estoy hablando de un escenario. O de pronto cuando también le pedimos un favor a alguien y lo hace de cualquier manera. Entonces le decimos desde la sátira, es que usted hace las cosas de cualquier forma. Y la persona siente muy, muy feo. Si se siente muy feo, a ver, voy a subir el audio, me dicen que no se escucha bien. Ahí se escucha mejor. ¿Me podrían escribir, por favor? Ok, bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, al decirle a las personas así como desde la sátira, es más complicado. Entonces, es mejor utilizar pues las cualidades, el aprecio hacia la persona. A mí me gusta lo que tú haces, me parece muy bien el trabajo que estás haciendo. Para mí es muy importante el apoyo que tú tienes conmigo. Para mí sí es muy importante y pues bueno, me gustaría que la próxima vez hiciéramos las cosas con más delicadeza, ¿sí? Entonces, de todas maneras, le estás dando ese calificativo y le estás haciendo entender que es muy importante lo que la persona está haciendo y pues valoras mucho la posibilidad de que te apoye. Sin embargo, te gustaría que hicieran las cosas de forma diferente. Y por supuesto que hay desde ese punto de vista las personas conectan más contigo. Bueno, seguimos con el tema del distanciamiento. Aquí en el tema del distanciamiento, eso lo utilizan muchísimo los hombres. Cuando se ponen bravos no hablan, ¿sí? Y a veces nosotros también lo hacemos. En el caso de nosotras las mujeres lo que hacemos es nos mostramos amables aún estando enojadas. Entonces son formas, ¿no? El distanciamiento es como que o sencillamente no contesto, no respondo a lo que me hablan, a lo que me dijeron, sino que simplemente dejo el tema ahí. Y finalmente, pues hace mucho daño no hablar, hace mucho daño poner la cara que no tienes, ¿sí? Y es una parte, es una comunicación muy violenta cuando ponemos la cara amable estando muy molestos. Entonces, esa parte también es como ir identificando qué es lo que me está sucediendo. Y por supuesto, la parte ahí cuando te das cuenta de que estás actuando de esa manera, pues el mejor antídoto es calmarse, tranquilizarse, porque no se trata de que hables cuando estés enojado, se trata de que puedas hablar cuando estés calmado, porque la intención es que podamos solucionar los problemas, que podamos solucionar las situaciones. Y pues, por supuesto, miren, esto no es solamente con la familia, no es solamente con la pareja, es con todo, es con los compañeros de trabajo, es en las actividades con los amigos, es con los hijos, es entre hermanos, o sea, es toda la vida. Cómo yo me reacciono ante alguna situación en la comunicación que me molesta y cómo lo puedo mejorar y solucionar. Y pues bueno, más adelante ya yo voy a hacer todo esto, toda la explicación y, eh, y después de explicar todo, entonces sí me gustaría que me ayudaran compartiendo alguno de ustedes qué es lo que sintieron, ¿no? ¿Qué es lo que sienten con respecto a esa parte? O con qué se están identificando.
La tercera técnica que podemos utilizar para solucionar problemas es los acuerdos de ganar-ganar. Y para eso necesitamos tres cosas que están ahí en la imagen. La humildad para reconocer que me he equivocado, la flexibilidad también para llegar a acuerdos y por supuesto y muy importante, la seguridad y la firmeza. Para llegar a esos acuerdos de ganar-ganar necesitamos tener estas cuatro, prácticamente son cuatro cualidades: humildad, flexibilidad, seguridad y firmeza. ¿Sí? Porque la firmeza te va a dar a ti una comunicación empoderada. Se escucha lo que estás diciendo y pues vas a poder negociar. Ahora, ¿qué es lo que necesitas para tener ese, ese punto específicamente? Vas a escuchar con atención. Entonces, A, vas a buscar el momento apropiado para hablar. Sí, es muy importante buscar el momento apropiado para hablar. A veces queremos tener conversaciones que, por ejemplo, se necesita que se tengan 10, 15 minutos o una hora y tú buscas hablar con la prisa, ¿no? Es que ya va de salida, entonces hablemos esto antes de salir y pues se le hace tarde a la otra persona, se genera ahí el choque. ¿Qué es lo que pasa con el conejito? El mago llegó con la prisa de ir a su evento y pues el conejito tenía hambre y pues el mago tenía la prisa de, sencillamente tenía la prisa de irse para su evento. Entonces, el momento menos indicado para que, no le hubiera dado de comer al conejito fue ese. Entonces, bueno, buscar el momento más apropiado para hablar. Y como el conejo no puede hablar, pues sencillamente, pues él le hizo todo lo suyo, ¿no? Hablar por turnos, o sea, no hablar las dos personas al mismo tiempo. Porque cuando las personas hablan al mismo tiempo, finalmente no hay una buena comunicación, no se escuchan. Y siempre es muy importante cuando terminamos este tipo de comunicaciones que generalmente se hacen es cuando tenemos una situación donde estamos en conflicto, ¿no? Entonces, cuando se termina la conversación, hacer un resumen de lo que escuchaste, del acuerdo al que llegaron. ¿Sí? Entonces es súper valioso porque a veces se quedan cabos sueltos y otra vez volvemos a tener el mismo círculo vicioso. Y por supuesto terminar confirmando y aclarando. Confirmar en qué quedamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la hora de la salida a una reunión, que es un tema casi que mucha gente lo tiene. Entonces, bueno, o cualquier cita que tienes y hay personas que llegan normalmente tarde y hay otros que llegan a tiempo. Y el que le gusta llegar a tiempo y va con alguien que llega tarde, pues tienen ahí su problema. Entonces, el momento apropiado para hablar no es cuando están llegando tarde a una reunión. El momento apropiado para hablar es cuando ya los ánimos se han calmado un poco. Y entonces ahí es donde tú le dices a la persona, espérame, Tata, porfa. Entonces ahí es donde le dices a la persona, mira, yo me siento incómodo, es decirlo desde lo que yo siento, ¿no? Yo me siento incómodo cuando llego tarde. Y me gustaría que cuando vayamos a una reunión juntos, por favor, que tomemos el tiempo suficiente para llegar a la reunión a tiempo, ¿sí? Y pues la otra persona ya va a poder expresar lo suyo, no, se me hizo tarde por cualquier razón, todas las razones que pueda tener, pero el hecho de poder hablar ayuda muchísimo y hacer el resumen, ok, lo que tú me quieres decir es que cuando vayamos a una reunión, tú quieres que salgamos una hora antes, ¿está bien para ti eso? Sí, está bien para mí eso, ¿sí? Entonces ya se confirmó, se aclaró y se dijo el resumen. Esta técnica es súper importante para mediar muchísimo cuando hay ese tipo de situaciones, cuando hay situaciones económicas, cuando hay situaciones de responsabilidades en la casa, que tú vas a hacer una labor y yo hago la otra. Ese tipo de cosas con esta técnica se solucionan muy bien. Y bueno, la siguiente es el tema de superar. Hay 4 obstáculos que se pueden superar. Esta es la cuarta técnica. Entonces son 4 obstáculos que ayudan muchísimo a que tú puedas identificar. Número 1, la necesidad de controlar desbalanceada. O sea, hay personas
que les sucede esto y es súper fuerte. ¿Por qué? Porque son poco tolerantes, o sea, quieren controlar todo y son poco tolerantes y además son perfeccionistas. Entonces, la gente que es perfeccionista tiende a hacerlo el mismo, ¿sí? Entonces, como quiere hacerlo el mismo, cualquier detalle molesta y se comunica y en muchas ocasiones la persona que es así perfeccionista y poco tolerante se comunica desde el estrés, desde la impaciencia y por supuesto desde la frustración de no encontrar, de no tener como rápido la respuesta. ¿Mm? Y por supuesto una persona así, en condiciones de conseguir lo que quiere o lograr un objetivo en vez de una negociación, la comunicación se percibe como si fuera una comunicación manipuladora. Y pues esta parte es súper fuerte porque es como que las personas que están en tu entorno, si eres una persona que tiene esta situación, eh, van a sentir que tú las manipulas. Entonces sí es muy importante que cuando encuentres esa situación, o sea, de una vez estés alerta para que la puedas mejorar en todas las situaciones que vamos a hablar. Ahora, la siguiente, necesidad de ganar desbalanceada. O sea, hay personas que siempre quieren ganar en cualquier negociación, o sea, no negocian, ellos van solo a ganar. Entonces, por supuesto, tienen reacciones agresivas y son poco tolerantes. Si ven que antes hablamos de las negociaciones, de los acuerdos ganar-ganar, bueno, hay personas que les sucede que tienen la necesidad imperiosa de ganar o ganar. Entonces, se perciben como personas agresivas, ¿sí? Y por supuesto que son poco tolerantes y que quieren como sacar partido de todo, ¿sí? Entonces, desde ahí, eh, tu comunicación va a ser un poco fuerte. Y por supuesto, hay una parte ahí en la negociación de ganar-ganar, perdón, en la anterior, en esa necesidad de ganar, a veces las personas te perciben como una persona egoísta. Entonces sí es muy importante que lo revises cuando estás hablando con las personas. Y la otra parte, necesidad de agradar desbalanceada. Y aquí es donde muchas personas se encuentran con ese obstáculo y es un obstáculo bastante fuerte porque te cuesta poner límites. Entonces, como necesitas agradarle al otro, es necesario, entonces no pones límites en la comunicación. Y ese no poner límites es no expresar lo que quieres. Te sientes agredida y no, o agredido y no lo dices. Sientes que se están cargando mucho contigo y no lo expresas. Te comunicas poco, ¿sí? La comunicación no es clara, es poco clara, es muy temerosa y por supuesto es desempoderada. O sea, son esas personas que tienden a hablar muy, muy suave y que como que les da miedo porque de pronto pasa algo, de pronto me van es ese tipo de personas que son pasivas, que de pronto les van a pegar pues porque hablan. Entonces, imagínate cuando hay ese desbalance, ¿no? Cuando te encuentras con esa situación, con ese obstáculo tan fuerte y no escuchan sus necesidades, por supuesto, y les cuesta expresarse demasiado. Entonces, ahí para que cheques si tienes esos obstáculos en la comunicación. La otra parte viene a ser la necesidad de defenderse, que también es una necesidad desbalanceada. ¿Por qué? ¿En qué momento tú sientes la necesidad de defenderte? Es cuando tú, en las creencias, acuérdense que también hablamos al principio de creencias, cuando tú crees que la gente te quiere atacar siempre, que la gente está en tu contra, entonces te impacientas cuando los otros hablan, defiendes tus señalas al otro en las equivocaciones que tiene, entonces te vuelves así como muy, muy prevenido para hablar. Y por supuesto, se percibe que eres una persona que no valora a los otros y pues que te ves como si fueras un poco arrogante. Ese tipo de obstáculo puede ser muy fuerte al momento de querer entrar en conversación con una persona,
al momento de querer conectar con gente nueva, este es un obstáculo bastante fuerte, porque si te perciben que eres arrogante, que te ves como arrogante, no que eres, sino que te ves como arrogante, pero es desde esas creencias que hay allá adentro, por supuesto, la gente te pone un alto. Entonces, sí, chequea esa parte de esos obstáculos que puedes tener en el momento de comunicarte y cuando tú puedes mirar que tienes ese tipo de obstáculos, lo puedes mejorar, lo puedes cambiar, porque ya vas a tener más conciencia de lo que te sucede. De ahí viene la quinta técnica que nos puede ayudar muchísimo y es escribir. Cuando tú escribes, tú puedes escribir la situación y cuando tú estás escribiendo, normalmente este tipo de cosas lo manejamos y es especialmente en los momentos en los que tenemos una situación difícil para solucionar. Entonces, cuando tú escribes, puedes describir la situación, su impacto y además el hacer eso pues baja un poco la carga emocional que puedas tener con respecto a la situación que quieres solucionar al momento de comunicarte. Y por supuesto, lo más importante cuando tú escribes es la posibilidad de expresar tus sentimientos en el momento en el que ya generas la conversación o en el momento en el que generas la comunicación como tal a través de un correo electrónico, de carta, pero también entonces es esa parte de cómo lo voy a expresar de la mejor manera. Miren, esta parte de escribir, incluso escribirlo antes de solucionarlo, tú a tú, face to face, pues ayuda muchísimo porque ya tú vas descargadito y vas a poder utilizar la técnica de decir eso que sientes realmente y cómo te sientes, ¿sí? No es tú me hiciste sentir, sino con lo que sucedió, yo sentí esto. Es diferente. Y bueno, vamos a la sexta técnica, que es tener en cuenta el contexto de con quién estás hablando. Esto aplica mucho para cuando, por ejemplo, somos de otro país o de otra ciudad, vamos a una ciudad diferente, incluso dentro de nuestro mismo país, más aún cuando vivimos en otro país o cuando no, o cuando viajamos a otro país. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta el contexto completo, tanto la parte cultural como cuando estoy yo hablando con un grupo de amigos. Sí, bueno, vamos a hablar primero de lo cultural. En la parte cultural hay palabras que se pueden malinterpretar, ¿sí? Entonces, nosotros los colombianos tenemos palabras que se pueden percibir como groseras dentro del Ecuador, ¿sí? Hay palabras que se pueden percibir como muy groseras, como por ejemplo, a ver, aquí antes decía, se dice, nosotros le decimos bolsas a lo que aquí le dicen funda, ¿sí? Entre bueno, aquí vamos a poner el ejemplo, esto es una funda, dentro echamos cosas. Aquí se dice funda en Ecuador. En Colombia se dice bolsa y se entendía mal. Ahora ya las personas lo asocian mejor, pero de todas maneras pues se entendía mal y pues era como una palabra grosera. ¿Mm? O como por ejemplo, aquí hay una expresión que dice le habló. Eso es igual en Colombia, la regañó, ¿sí? La retó también. Cuando dice le habló, es que le subió el tono de la voz, que le habló muy fuerte, le dijo cosas muy fuertes. Y para nosotros le habló es que le dirigió la palabra, pues se dirigió hacia la persona. Entonces imagínense el contexto donde uno expresa determinadas cosas y si no se entiende bien, pues por supuesto las personas lo van a sentir como un regaño de alguna manera. Y también en el caso de lo que hablamos con un grupo de amigos, cuando hablamos con un grupo de amigos es diferente la forma de expresarnos como cuando estamos hablando de negocios. Entonces, no sé si Tata se le fue el compartir pantalla. Entonces es diferente cuando tú hablas con un grupo de amigos a cuando hablas puntualmente de negocios. ¿Sí? Es diferente los contextos, las palabras que vamos a utilizar y esto pues sí es muy importante tenerlo en cuenta para que la comunicación realmente sea efectiva y no se den a malos entendidos. En la siguiente, por supuesto hay que tener en cuenta los valores. ¿Qué tipo de persona quiero
ser al comunicarme. Cuando tú chequeas tus valores, entonces también puedes mirar esta parte. ¿Qué tipo de persona quieres ser al comunicarte? ¿Qué valores y virtudes quieres reflejar cuando te comunicas con las personas? ¿Sí? Entonces, por supuesto, ahí viene acompañado el tono de voz, las palabras que utilizas. A veces hay personas que de pronto no tienen en cuenta esa parte y entonces se expresan de forma muy grosera de pronto o demasiados chistes, demasiado chistosa. Y una persona es muy agradable cuando es alegre, más no cuando todo lo convierte en chiste, porque también se vuelve un poquito fuerte, ¿verdad? Y también pensar en qué impacto quieres producir a las personas cuando te comunicas con ellas. ¿Cuál es ese impacto que quieres tú tener con las personas? ¿Cómo quieres llegar a la persona? ¿Cómo le quieres impactar en su vida cuando estás expresándote? Entonces, aquí es la técnica de mirar los valores, es siempre revisar estos tres detalles. ¿Cómo quiero que me vean? ¿Qué es lo que quiero mostrar a las personas? Y por supuesto, ¿qué quiero dejar en las personas? ¿Sí? Y ya para terminar, hay que mirar una parte que es muy importante. Y esta técnica nos ayuda muchísimo como a tener los pies en la tierra, bien puestos los pies en la tierra. Y es generar nuevas habilidades. Entonces, en esa escalera, en esa técnica de la escalera, que no recuerdo ahorita el autor, en esa técnica, las personas tienen varias situaciones. Entonces, esta técnica de la escalera del aprendizaje es incompetencia inconsciente. ¿Sí? ¿Qué es eso? Incompetencia es que no sabes, que no tienes una habilidad desarrollada, eso es la incompetencia. Y la inconsciencia es el no saber que sucede eso. Entonces no has desarrollado la habilidad y no tienes la conciencia de que no has desarrollado la habilidad. Hablando puntualmente del tema de la asertividad, pues por supuesto no la has desarrollado la habilidad y probablemente ni siquiera sabías que había que desarrollar una habilidad de ser asertivo o no sabías que no eras asertivo en la comunicación. O quizá como tienes de pronto el don de ser muy asertivo en la comunicación, pues ni siquiera te has preocupado de esa parte. ¿Sí? Entonces, en esa escalera es muy importante, ya no estás dentro de la incompetencia inconsciente, porque ya hoy conoces algo de la asertividad. Ya hoy tienes varias técnicas que te hemos enseñado y que por supuesto ya vas a aplicarlas de forma diferente. Y viene la siguiente parte, que es la incompetencia consciente. Descubres qué es lo que hoy te está pasando, descubres que hay algo que no sabes, que no sabías acerca del tema de la asertividad. Lo descubres eso y pues por supuesto ahora ya eres consciente de que necesitas y también quieres mejorarlo, quieres mejorar esa comunicación y tener relaciones diferentes gracias a que eres más asertivo o mejorar incluso tu comunicación cuando hay situaciones de conflicto y negociaciones diferentes, bueno, ya tienes la conciencia de que lo puedes desarrollar y lo puedes mejorar. Y la siguiente parte es la competencia consciente. Descubres, o sea, eso quiere decir, ya sabes las técnicas. Y entonces ya vas a mirar cuáles técnicas voy a aplicar para diferentes situaciones, cuáles técnicas voy a utilizar para contactar gente en frío, por ejemplo, con nuestro negocio. ¿Cómo voy a contactar gente en frío? ¿Cómo me le voy a acercar? Ya sabemos que tienes que chequear cómo te quieres ver con la persona, cuál es la imagen que quieres dejar con la persona de acuerdo a lo que vas a hablarle. Entonces, ahí descubres que tienes que desarrollar esa habilidad. Y la parte consciente es que ya lo sabes que lo tienes que aplicar. Esto es como cuando tú comienzas a manejar un carro. ¿Quieres aprender a manejar un carro? Pues bueno, primero tienes que ir al curso y en el curso te dicen que bueno, que hay que aprender el switch del carro, que hay que colocarse el cinturón de seguridad, que hay que hacer varios pasos para comenzar a manejar, ¿cierto?
Entonces que tienes que acomodar la silla, te colocas el cinturón de seguridad, te acomodas bien la silla y ya después entonces prendes el carro y resulta que para avanzar, entonces si es un carro de tracción manual, vas a tener que colocar el freno, el clutch y tienes que colocar la primera y entonces vas sacando el pie suavecito y pues bueno, cuando no tenemos las habilidades suficientes porque estamos aprendiendo a manejar, se apaga el carro. Eso es lo que sucede cuando tienes competencia consciente. Tienes que pensar cómo aplicar lo que aprendiste. Y entonces parece que fuera como que no es natural, ¿sí? No se ve natural lo que estás haciendo. No se ve natural que quieres agradarle a las personas. No se ve natural que quieres negociar. No se ve natural que quieres ser una persona que puede llegar a empatizar muy bien con la gente y que tiene una buena comunicación. No se ve al principio natural. Apenas hoy tienes unas técnicas que tienes que comenzar a trabajarlas. Bueno, tienes no. Si deseas comenzar a trabajarlas, las vas a poder aplicar, pero vas a tener que pensar qué es lo que sigue, ¿cierto? Y ahora viene la siguiente parte, que es la competencia inconsciente. La competencia inconsciente es, ya desarrollé la habilidad, ya la he experimentado tantas veces y lo he hecho tantas veces que me volví muy competente. Ya soy competente en el medio y además lo puedo hacer de forma inconsciente, ¿sí? Ya me sale todo, me fluye de forma natural, ser asertivo, me fluye de forma natural, empatizar con las personas, me fluye de forma natural ser agradable con las personas, ¿sí? Al principio me costaba, ahora ya sale bien. Entonces ahora todo fluye de forma natural, es como cuando ya sabes manejar el carro, ya no tienes que pensar, ¿y ahora qué tengo que hacer? Sino que literal ya se sube uno, coloca el cinturón, acomodó la silla, prendió el carro y comenzó a mover los pies y movió las palancas y se fue el carro bien. No se te apaga, no te cascabelea en ningún lado, las subidas no son difíciles porque tú ya sabes hacerlo todo. Eso es el tema de la comunicación asertiva, la escala de competencias de aprendizaje. Cuando ya tú aprendiste bien, vas a hacerlo de la mejor manera. Y bueno, aquí en esta parte, deja de compartir la presentación para chequear. Sí me gustaría, si de pronto alguna de las personas que están dentro de la sala, aquí no ha llegado la luz todavía, llevamos 2 horas sin luz. Me quieren compartir, de pronto alguno que quiera compartir, bueno, que si se identificó con algo, si les sirve de algo alguna técnica, si encontró algo, ¿no? Pues de pronto alguno encontró algún detalle que le pueda servir para aplicar. ¿Pueden levantar la mano virtual para que le demos la palabra? ¿O están escogiendo una de todas las que encontraron? Des en cuenta que aquí hay una parte que a veces hay personas que les da pena, por ejemplo, expresarse, pero solamente es que nos cuenten, no se trata de ahorita ponernos a hacer porque sería súper larguísimo ponernos a hacer como un ejercicio de soluciones, pero sí como darme cuenta que me identifiqué. Aquí hay una persona que escribió, sí me identifiqué mucho, aprendí que tengo que madurar y seguir creciendo como ser humano inteligente. Gracias, Aide, muchas gracias por tu compartir. Génesis. Tata, me haces un favor, le activas a Génesis el audio, es que yo desde acá no lo puedo hacer. Ya puedes abrir tu audio. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, me identifiqué con esto sobre
el poderse comunicar, o sea, a veces me he trancado en el sentido de que a veces quiero preguntar algo y me siento como que, uy, voy a decir mal, me voy a expresar mal, y entonces digo, o cómo lo explico la necesidad que tengo de pronto, quiero de pronto saber algo que me interesa, y me quedo, me cohíbo. Y en esto me identifico muchísimo y digo, sí, ¿no? Hay que ser más suelta. Bueno, voy a ponerlo en práctica, todo lo Paso que por hoy he aprendido con mucha inteligencia, pues, ¿no? Y sabiduría, poder hablar y expresarme un poco más, ser un poco más abierta. Y esto me ayudó hoy día un poco más, identificarme. Gracias, muchísimas gracias. chévere, muchas gracias. Jimena. No, no se te escucha. Abre tu micrófono. No se te escucha. No sé si de pronto desconectas los auriculares, de pronto puede ser por eso. Mírale a ver. ¿Está ahí? Ahí te escuchamos. Ok, está bien. Gracias. Quería agradecerte por la clase. Me pareció súper valioso el tema de, bueno, de poder encontrar varias formas como de pronto que nos equivocamos o que me equivoco y los antídotos. Y es un proceso de aprendizaje, pienso, constante, porque puede ser que en ciertas partes pueda fluir, pero pueden haber ciertos temas sensibles en los que de pronto no fluya con, o sea, que me topen de pronto alguna fibra mía y entonces haga como que salte y a veces pueda ocasionar como esa barrera, ¿no? En las diferentes áreas, como decías, con la familia, en cualquier ámbito y justamente más bien importante el poder ir haciéndolo de forma como más consciente para poder empatizar y conectar con la gente, que es lo que nosotros como seres humanos y como negocio también como tal, pues necesitamos, ¿no? Te agradezco muchísimo, muchísimo. Súper, El proceso muchísimas constante, gracias. ciertamente. Gracias. Gracias. Aide. Buenas noches, qué gusto saludarles. Buenas noches, Aide, Sandra. mucho gusto. Gracias por darme esta oportunidad de expresarme. Sí, yo caí mucho en cuenta esto que dijo, que a veces uno no permite mostrar su criterio, y a veces a mí me pasa esto siempre, ¿no? Y me di cuenta, ahorita caí en cuenta que yo le he tenido este patrón desde hace mucho tiempo, que de pronto me están diciendo algo, lo escucho, lo analizo en mí, pero no respondo, o sea, me quedo como guardado. Hace recién estaba justo con mis líderes y pues yo me quedé callada, o sea, no dije nada, simplemente en mí nomás supe que no estaba bien, que eso no es así, pero no dije nada, o sea, no supe expresar mi incomodidad, o simplemente supe que no era correcto, pero no supe manejar esa situación. Me quedé callada, es como que acepté lo que estaba y lo dije ahí, está bien. Más o menos así lo quise hacer entender, que estaba bien y que todo estaba perfecto. Pero no es así, en mí había una incomodidad, sentí que yo estaba incómoda, sentí incluso hasta que me habían herido. Entonces, pero no supe decir que eso me molestaba, que eso no cayó bien en mí. Y incluso también ha pasado también que a veces no dejo hablar a las personas, o sea, quiero que me oigan y de pronto la otra persona está hablando y yo como que le voy interrumpiendo, digamos así. Y eso me di cuenta, necesito bastante manejar este tema de la comunicación, calmarme, tranquilizarme y de pronto hasta dar mi simple opinión, porque incluso he aceptado las cosas que son erróneas y las he aceptado y he callado y he otorgado, digamos así. Y eso he sentido ahorita que me doy cuenta, he sentido que me ha hecho mucho daño. Eso, Sandra, gracias. Aide, muchas gracias, Aide. Muchísimas gracias por ese compartir. Valiosísimo, yo creo que para todas, porque muchas veces sentimos eso, o para todos, porque a veces sentimos, pero no lo expresamos. Súper, Martica, ¿cómo estás? Marta Cuevas. ¿Cómo estás? Bueno, Sandrita, yo me identifiqué muchísimo con la parte que tú hablabas de que
Cuando uno tiene mal genio se queda callado y aún así con mal genio respondes de buena manera. Entonces, eso me hizo acordar muchísimo porque me ha pasado, digamos, como frecuentemente en esa parte, porque antes yo explotaba muy fácilmente y me ha ayudado a controlar eso, o sea, pues como que tomo respiración y trato de responder de la mejor manera y de verdad que cuando ven esa reacción, pues las personas como que, wow, reaccionan y se puede empezar a tener una conversación más amigable y hasta abren un tema al respecto o le cuentan algo que realmente tenían como guardado, entonces ha sido interesante esa parte. Y lo otro que también me identifiqué muchísimo es de que cuando tú empiezas a repetir una y otra vez una habilidad, pues llega un momento de que las cosas se te facilitan, pero no simplemente fue porque fue suerte ni nada por el estilo, sino porque empezaste como a enfocar mejor las cosas y efectivamente ya como que haces un mejor cierre y pues obviamente vas a tener un mejor resultado. Entonces eso es lo que he podido como ver y pues aplicando pues esos, digamos, esos antídotos pues que tú estabas hablando ahorita, de verdad que pues empieza a tener uno una mejor respuesta de las personas y pues va acumulando y va llegando a mejores resultados. Gracias, Sandrita. Espectacular, muchísimas gracias. Bueno, José, para terminar con José. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. ¿Cómo Bueno, estás? yo les comparto bien, bien, muchas gracias. Yo les comparto una anécdota más o menos. Y sí, yo también era súper nervioso al principio, pero con trabajo, práctica, pues las cosas han ido mejorando. Y pues la comunicación es muy, 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 muy importante, pues más que todo en este trabajo o en este desarrollo. Y yo les cuento, a ver, a veces el saber darle manejo y el manejar los tiempos adecuados es muy importante, lo que tú decías, porque a veces uno llega como con mucha energía y como que ni saluda a la persona y ya quiere contarle y satura, y eso es como cuando tú tienes un postre y sabes que es rico y se lo quieres dar a compartir a otra persona, pero no se lo hace y se lo embute. Entonces, pues la persona le da Sí. mal genio y te lo tira, ¿sí? Porque ni lo disfrutó y le hiciste pasar un mal rato. Mientras que tú la invitas, le das su tiempo, que se siente, que coja una cucharita, lo saboree, lo disfrute, entonces ya va a ser diferente el ambiente. Sí, yo soy técnico en Claro, yo instalo internet, internet, televisión y telefonía en los hogares y me pasa mucho de que a veces yo llego y la gente está molesta por X y Y motivo, porque el internet les está fallando o porque no le llegaron a la hora que era. Y si o bueno, lo que yo hago es dejar que se desahoguen, que hablen, que no sé qué. Y ya cuando en ese mismo diálogo que uno tiene ahí mientras ellos le van expresando sus falencias, ahí uno mismo descubre cuál es la falla y entonces uno ya tiene la solución antes de abrir la boca. Entonces, mientras ellos se desahogan, uno ya está trabajando en la solución. Uno les da la solución y de una manera amena les dice, mire, su problema era este, la solución es esta, listo. Pero hay compañeros que cuando encuentran al usuario así, también explota y explota a todo el mundo y eso se vuelve un caos y no llegan a ninguna solución. Y a veces el No, problema es muy mínimo, ¿sí? Como el conejito. Él quería comer y no le dio la oportunidad era y se la volvió un 8. zanahoria que hubiera hecho tantos estragos. Exactamente, entonces se volvieron un 8 porque a veces no tenemos en cuenta los pequeños detalles o simplemente una buena comunicación y a veces es más importante el escuchar que, que por lo menos yo estoy aquí gracias a que la persona que me contó el negocio primero me escuchó y en base a mi teoría me dio el plan, por decirlo de alguna manera, me dio a entender el negocio. De no ser así, basado en mis necesidades, no creo que hubiese podido entender el negocio de la manera en que lo entendí. Entonces, No. esa es como hay otro tipcito, porque me suele pasar, así uno hable por teléfono, por video o por donde sea,
la manera que uno se expresa, así no le estén mirando a uno, transmite. Me explico, si, porque me pasa, yo llego súper temprano y la persona está acostada, yo lo noto de una. No, no tanto es porque yo mantenga en el cuento, sino porque se siente uno, aló, buenos días, tal persona, aló, buenos días, no, esta persona está dormida todavía, hay que darle unos minuticos. Sí, y pasa lo mismo, cuando uno va a hacer una llamada y uno está acostado o modo descanso, esa energía la transmite uno, ¿sí? Pero cuando uno está activado, está bien, o bueno, cuando uno está por allá distraído en otra cosa, entonces se nota, se siente, ¿sí? El lugar donde está y donde uno tiene la mente en ese momento. Entonces Sí, se siempre es está como, prestando bueno, la atención. sí, 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 y suele pasar, ¿no? Si uno está comiendo algo, por más que uno trate de disimularlo, se va a notar. Pero cuando uno está enfocado en la persona y en el trato que le está dando, se siente como cuando un doctor le está hablando en una oficina o como cuando alguien está por allá acostado haciendo teletrabajo. Entonces es un puntico ahí para tener en cuenta también. Y muchas gracias, muy interesante la Sí, sí, capacitación. súper, muchísimas gracias, muchas gracias. No, y pues mire, imagínense que con ese tema del video, yo quiero hacer esa reflexión porque a veces nos comunicamos así con las personas, o sea, nos quedamos como con el malestar, con la incomodidad y de todas maneras ahí vamos, ahí estamos, como el mago se llevó al conejo y el conejo iba molesto. Puede ser que el conejo puede ser tú, puede ser tu esposo, puede ser tu mamá, tu hijo, tu pareja, bueno, tu compañero de trabajo y está molesto y sin embargo le tocó ir contigo y ahí va y sabe que tiene que hacer un trabajo y lo hace de mala gana y el conejo hizo de todo, le hizo muchas cosas fuertes y a veces nosotros hacemos cosas fuertes cuando se trata de comunicación, que no le hablamos o que le echamos la sátira, lo que hablábamos de todos los temas que se tocaron. Y finalmente nos damos cuenta que por cuestión, que queremos a la persona y que de pronto la vemos en una situación difícil que nosotros mismos puede ser que yo se la generé por esa mala comunicación, pues se puede perder un negocio, lo que le estaba pasando al mago, iba a perder su show y finalmente lo ganó, pero fue porque al final el conejito dijo, bueno, sí, voy a ayudarle. Sí, literal, como que ya lo vio en problemas y dijo, voy a ayudarle. Y así nos pasa en la vida con la familia, con los compañeros de trabajo y de todas maneras queda la incomodidad. Entonces el tema es cómo solucionamos esas relaciones y cómo las manejamos de la mejor manera, que siempre tengamos ese buen sabor de la persona, que realmente como que nos interesemos, lo que nos acabas de compartir, eh, Freddy, lo que nos acaba de compartir, eh, es esa parte de que nos quede ese buen sabor de que la persona me prestó atención, de que la persona me puso cuidado y que realmente se ocupó de mi necesidad, no simplemente fue, perdón, José Hernández fue el que nos está hablando, que se ocupó de verdad de lo que yo le necesito y que también yo voy a ocuparme de lo que la persona necesita. Entonces, a veces tenemos una comunicación violenta que nos lleva a vivir situaciones fuertes, que nos lleva a vivir situaciones que son incómodas y que las hubiéramos podido solucionar si a tiempo conversamos lo que se necesita conversar, solucionamos lo que se necesita y pues vamos a tener una vida mucho más tranquila. Y pues bueno, eso era lo que les queríamos compartir esta noche. Muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Mañana nos vamos a ver a las 5 de la tarde con Seitu, a las 7 de la noche con la línea de nutrición. Y pues bueno, vamos a tener así unos invitados muy especiales mañana. Entonces nos vemos y pues bueno, nos vemos esta semana deseándoles de verdad muchísimos éxitos durante este mes. Prácticamente todavía estamos empezándolo. Muchísimos éxitos y pues bueno, es el mes del amor y la amistad de San Valentín aquí en Ecuador. En Colombia todavía no se celebra, pero para contarles, es el mes de San Valentín aquí. Y pues este mes se celebra esa parte del amor, del Cupido. Entonces, muchas gracias a todos. Les deseo un mes hermoso, maravilloso y que esa semillita de amor ahí brote y que se vea muchísimo en este tiempo en tus relaciones. Un abrazo para todos y nos vemos. Chao.
Gracias. Gracias. Gracias, Sandrita. Muchas gracias. Gracias, una buena noche. Una linda noche. Gracias, gracias. Vea.